RTP. Ya está con nosotros a esta hora de la mañana de manera presencial el doctor Alejandro Varas. Él es ingeniero informático en gestión y máster en inteligencia artificial. Vamos a hablar con él sobre la nueva ley de inteligencia, cómo proteger los datos personales, pero además sobre lo que establece esta ley en materia de seguridad. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Alejandro. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Iniciemos por este tema. La reciente ya no es proyecto de ley, ya camina a ser ley, incluso desde la comisión y la votación ya lista para estar en el pleno. ¿Qué propone? ¿Qué observaciones interesantes ustedes ven sobre esta normativa que, según lo que ha dicho los mismos integrantes de la Comisión de Seguridad, pues recoge muchas propuestas de otros proyectos anteriores y que ahora pues se ven reflejadas en esta normativa? Bueno, definitivamente hay que analizar esta ley en varias dimensiones. Quisiera excluir por el momento pues, justamente el impacto político que esto puede llegar a tener, porque Totalmente. Definitivamente hay que verlo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, creería yo, como una prioridad. Y en segundo lugar también justamente el impacto que esto puede tener sobre las libertades de los ciudadanos en caso de ser sujetos de una investigación. Yo sí creo que también hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Definitivamente se está dedicado a quienes se dedican a lo ilícito, ¿verdad? Técnicamente también habría que ver cómo se pueden coordinar todas estas actividades entre las fuerzas del orden y también los entes de control que pueden acceder a cierta información en la que se pueda detectar ciertos comportamientos anómalos, ¿verdad? Porque una cosa es que cualquiera de nosotros que tenga una actividad comercial, laboral, normal, no muestre ningún comportamiento financiero o una asociación de tipo ilícita evidente, y otra cosa es que dentro de nuestros movimientos financieros o inclusive patrimoniales comiencen a haber ciertas alertas pues que les sirvan a las autoridades para saber algo raro está pasando ahí. Entonces, y algo que también creo que debemos discutir es que definitivamente la memoria política del ecuatoriano también recuerda que hubo una época en la que opinar era un delito y era sujeto de investigación. Y creo que por ahí también algunas personas han de pensar que cualquiera puede ser sujeto de esto, pero creería yo que son quienes realmente tienen las manos sucias y las tienen escondidas de los que deberían estar preocupados. Sí, justamente, Alejandro, el tema de esa privacidad, de toda tu información, el que también el gobierno en sí, cuando está investigando un caso de corrupción o de lavado, es específico. O sea, yo no lo veo como una ley que va a perseguir a todos. O sea, lo que está tratando de hacer es tener más facilidad de poder investigar y de poder entrar a conocer qué es lo que está pasando. La ciudadanía también creo que pelea mucho por el sigilio y la privacidad de la información, pero en sí nosotros, tú hasta usar un sistema, toda tu información ya es pública. Entonces, o sea, nosotros, y sí o no que sucede en bancos. Es correcto. Estamos hablando de muchos casos de robo de las cuentas bancarias que los mismos bancos pueden estar utilizando en tu contra. Entonces, en sí, ¿tú crees que esto va a ser una ley de corto plazo o va a quedar en sí hasta poder regularizar o tener acceso a esta información? Quisiera pensar que es una ley que puede ser perfeccionable con el tiempo. Ok. Ya, porque definitivamente hay ciertos parámetros técnicos que habrá que discutir y analizar constantemente, especialmente en esta triangulación de información, porque tal como mencionas, es muy posible que inclusive gracias a la aplicación de esta ley comencemos a darnos cuenta quiénes han sido cómplices del delito todo este tiempo. Ya, y eso sería una sorpresa casi salida de algún programa de televisión o una película, ¿no? En todo caso, no es nada nuevo que ya se esté mal utilizando la información personal de los ciudadanos. En este caso, creería yo que esta ley debería permitir a las autoridades poder hacer las investigaciones de rigor bajo alguna justificación demostrada en el que alguien que pueda... El que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces quienes sean sujetos a esta investigación tendrán mucho que responder. Y sí creo que es una dedicatoria al delito, definitivamente, pues creo que si viviéramos en Suiza no tuviésemos esta discusión. Creo que en Ecuador sí tenemos que tomar en cuenta que tal vez estamos en una época en la que lamentablemente tengamos que poner de nuestro lado, colaborar con las autoridades entendiendo que quizás seamos
todos investigados de manera general y eventualmente dar con los verdaderos sospechosos, y saber que también tenemos ciertas libertades y ciertos derechos garantizados desde la Constitución, como el derecho a la protección de datos, que es algo que cualquiera de nosotros puede reclamar en caso de sentirse vulnerado, y que eso nos permite ir a tanto entes públicos como entes privados como para hacernos respetar. Entonces no es que estamos desprotegidos, existen ciertas garantías constitucionales y también jurídicas que nos permiten defendernos como ciudadanos. Alejandro, voy a diferir un poco con mis compañeras y también diferir contigo, si me permite. Aquí hay algo que realmente me preocupa. Estamos hablando un poco quizás del deber ser, sí, del que debería ser para los criminales, para las personas que tienen actos ilícitos y demás. Pero en un país como Ecuador, donde creo que cualquier ciudadano puede tranquilamente decir no confío en el sistema judicial y probablemente esté en lo correcto, trabajar desde el deber ser me parece muy idealista, porque vivimos una sociedad que realmente aplica lo que quiere cuando lo quiere. Y quisiera saber tu opinión, sobre todo porque, insisto, desde el deber ser, por supuesto, a los criminales, pero en la práctica estamos hablando de que se está dando la puerta abierta a un gobierno, el que sea de turno, porque esto lo designa en el momento el presidente y solamente le rinde cuentas al presidente y el contralor. ¿Qué va a pasar si eso en algún momento cae en otras manos? Yo te pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiera caído en manos de Rafael Correa? O incluso con Daniel Noboa, en el año pasado, ha tenido también discusiones con periodistas, Rolando de Santiago, María Sol Borja. ¿Cómo evitar, que esta para mí es la palabra clave, o sea, para no caer en el deber ser, cómo evitar que esta ley realmente no abra esa caja de Pandora y permita autoritarismos, sea ahora o en el futuro? Bueno, es lo que la ciudadanía debería impedir y permitir. No te olvides que quienes ponemos al presidente somos los electores. Entonces, quien quiera, porque puede ser quien esté elegido en este momento como el siguiente, como mencionas tú en tu ejemplo, porque tu pregunta me hizo pensar en los últimos 15 años de la historia política del Ecuador. O sea, no veo por qué no en este momento se quiera resolver un problema evidente a través de un mecanismo preocupante, pero necesario, porque es como que estemos en este momento en un conflicto y comiencen a convocar a todos los ciudadanos aptos para defender al país de una manera bélica. Entonces es prácticamente eso. No se olviden que estamos en una guerra contra la delincuencia. Es una decisión difícil. No estoy diciendo que tenemos que renunciar a nuestras libertades, pero sí tenemos que colaborar. Entonces, qué bueno que está sucediendo en el gobierno de Noboa y no en el gobierno de Correa, ¿ya? Porque en esa época probablemente estar aquí sentado opinando sobre esa ley ya me hubiesen tenido un par de policías afuera con un ramo de rosas como sucedía en el pasado. Entonces sí creo que tenemos que comenzar a dimensionar las realidades de ahora y de antes para poder saber que es momento de también te lo digo personalmente, yo cuando escuché y leí el alcance de esta ley dije, bueno, es momento de dejar mis traumas políticos atrás y entender objetivamente lo que pretende hacer esta ley, porque al final del día, más allá de que las fuerzas del orden igual pueden hacer su trabajo, sí se necesitan ciertos esfuerzos de integración y de inteligencia colaborativa para poder dar con quienes están colaborando con el delito organizado. Ahora, Alejandro, usted como conocedor de ciberseguridad y también pues ahora la incorporación de la inteligencia artificial, esta nueva ley tiene varios puntos, 8 puntos claves que son esenciales, pero entre los más importantes, por ejemplo, más allá de la reserva, que es una de las preocupaciones principales, también el cambio de identidad que podría dársele a quienes estén haciendo este trabajo y el pedido de información no solamente a las telefonías, sino a las organizaciones competentes que en este caso la comisión o los subsistemas que se van a crear pues soliciten con efectos de poder pues saber qué está ocurriendo en cierto punto en específico. Esto no está normado, esto no tiene un límite en nuestra normativa, y lo consulto porque tenemos muchos la preocupación de cuál va a ser la limitante de que se pueda investigar con efectos de inteligencia y contrainteligencia, pero ya no tenemos una normativa para esto porque, el espionaje en el Ecuador
no es nuevo. Exactamente. Y tampoco es que no ha estado normal, ni tampoco no es que no lo hemos tenido. Teníamos el extinto Sinaí, o sea, hemos tenido este tipo de cosas en el Ecuador. Sí, quería evitar mencionarlos, pero gracias por la mención, Astrid. En efecto, el punto 2 y 3 que mencionaste, pues creo que se alinean mucho a lo que dice Jorge y estoy de acuerdo, ¿no? Son preocupaciones que sí debemos tener como ciudadanos. Sin embargo, creo que el esfuerzo a través de esta ley es la primera vez en mucho tiempo que están tratando de demostrar que lo quieren hacer a través de una metodología y que la ciudadanía puede tener conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque nuevamente, esta entrevista me está queriendo revivir mis traumas políticos, pero está bien, porque lamentablemente venimos de una época en la que tener opinión era peligroso. Y creo que todavía no superamos el hecho de que tener una opinión a favor o en contra de alguien se convertía en un problema personal. Y en este caso, hablando ya de la técnica como tal, los ciudadanos también tienen maneras de poder proteger su privacidad desde buenas prácticas, o sea, aprender dónde depositar su información, a quién entregarle su información y para qué. Y por otro lado también tener herramientas tecnológicas que las puedes comprar en un comercio local o las puedes mandar a traer, pero el asunto no es ese, el asunto es saber que lamentablemente la información personal de los ciudadanos ecuatorianos ha estado expuesta los últimos 15 años, no solo para investigaciones con fines políticos, porque prácticamente eso fue lo que sucedía en el pasado, sino que también por temas delictivos. Lamentablemente Ecuador ha sido vulnerable tecnológica y culturalmente en temas de privacidad y no ha habido un incentivo para la ciudadanía para aprender a cuidarse o defenderse, inclusive bajo el principio de la legítima defensa digital, que es algo que ya se puede decir que existe y es necesario aprender. Estimado Alejandro, le agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros en esta materia. Gracias por habernos acompañado de forma presencial aquí en el panel. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. RTP